Bueno, vamos a hacer una breve explicación en este video de algunos conceptos que son clave en el curso de Estadística aplicada a la educación en la primera tutoría. Para hoy tenemos los capítulos 1, 2, 3 y del capítulo 4 las primeras dos secciones. Entonces, el primer capítulo nos habla sobre los conceptos básicos que tenemos que entender de la estadística. En este caso, nosotros tenemos que entender que la estadística es un conjunto de métodos que planea estudios, hace experimentos, obtiene, obtiene datos y toda esa información que resume, luego la organiza, la va a presentar, la analiza, la interpreta, todo con el objetivo de llegar a conclusiones que son basadas en los datos que se recogieron. Entonces es importante que nosotros podamos entender bien lo que dice la definición de estadística. Esta definición de estadística la conseguimos en un libro que al final les dejo la descripción del mismo, es el de Pearson. Cuando trabajamos en estadística, trabajamos también con poblaciones o con muestras. En este caso, nosotros entendemos la población como todo un conjunto de unidades. Entonces, una población va a tener muchas unidades, que ya vamos a ver el concepto de unidades. Esas unidades pueden ser, en nuestro caso, estudiantes, pueden ser centros universitarios, pueden ser escuelas, pueden ser pupitres si estamos analizando cuál es el estado de los pupitres, pueden ser la calidad de los libros de una biblioteca. Entonces, la población se compone de unidades estadísticas. Eso es importante que lo comprendamos, este término de unidad estadística. Cada uno de los elementos que conforma a la población se llama unidad estadística. Entonces, ¿a quién se estudia? Nosotros estudiamos a la unidad estadística. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que una población tiene tamaño, con n mayúscula se representa el tamaño de una población, tiene tamaño 100, eso nos indica que hay 100 unidades estadísticas. Cada uno de los elementos, entonces, que conforma la población es una unidad estadística. Nosotros, cuando trabajamos con poblaciones, aplicamos censos. Entonces, es importante que sepan eso. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Entonces, nosotros aplicamos censo a una población, no a una muestra. ¿De acuerdo? Censo solamente se utiliza en poblaciones. Los investigadores, cuando trabajan estudios estadísticos, a veces es virtualmente imposible que puedan trabajar con toda la población. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, se suele trabajar con una parte de la población. A esa parte nosotros le vamos a llamar una muestra. La muestra va a tener un tamaño menor a la población. Ese tamaño se representa con una n minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo escoger esa muestra? Es algo que es delicado y que el capítulo también nos lo comenta. Ahora, cuando nosotros ya tenemos delimitado a quién vamos a estudiar, si es población o muestra, tenemos que definir qué es lo que queremos estudiar. Eso sería la variable o característica. ¿Qué queremos estudiar de la población?
Queremos estudiar su rendimiento académico, queremos estudiar su nivel socioeconómico, su edad, peso, talla, estatura. Queremos estudiar la infraestructura. Hay muchas variables que podemos estudiar para una población. Entonces, ¿qué se estudia? Sería la variable. Y por último, acá nosotros vamos a hablar de una observación. Resulta que una observación es el resultado que se obtiene al aplicar un estudio sobre una variable. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos como unidad estadística, vamos a suponer que tenemos a un estudiante. Si nosotros queremos estudiar como variable, por ejemplo, su edad, entonces una observación es el resultado de aplicar la encuesta de qué edad tiene. Por ejemplo, nos puede dar que un estudiante tenga 15 años. Eso sería una observación. Es decir, vamos a irnos acá un momento. Supongamos que nosotros tenemos 100 estudiantes y queremos aplicarle esa pregunta a los 100 estudiantes. ¿Cuál sería su edad? Entonces, como tenemos 100 estudiantes, nosotros al final vamos a tener 100 observaciones. Algunas se repiten, otras puede ser que no se repiten. Pero cada resultado de hacer esa pregunta, ¿qué edad tiene?, es una observación. Entonces a nosotros nos dicen, por ejemplo, que estamos estudiando el peso y nos piden una observación, pues usted va a escoger de todas las respuestas que le dieron, una, porque le están pidiendo una observación. Entonces eso es importante. Entender bien qué es unidad, qué es a quién se estudia, la variable, qué es lo que se estudia, y la observación. Algo importante con la unidad estadística es que la unidad siempre va a ser singular. Entonces, por ejemplo, si en la población tenemos a todos los estudiantes, la unidad estadística sería cada estudiante. Tenemos que redactarlo en singular. Entonces, mientras la población se dice todos los estudiantes de la escuela tal, la unidad estadística sería cada estudiante de la escuela tal. Eso es importante que lo manejemos. Preguntas que podemos tener, por ejemplo, tenemos esta de acá. Dice que hay un estudio que se realiza en Guanacaste sobre el desempeño y la deserción en los programas de educación abierta. Dice que se realizó un análisis por sexo, edad, estado civil, nivel socioeconómico, residencia, lugar de trabajo y cantidad de hijos. Nos consultan cuál es la unidad de estudio. Entonces, observemos que aquí tenemos la población. La población en nuestro caso nos lo dice aquí arriba. Nos dice que son los estudiantes de la provincia de Guanacaste de educación abierta. Entonces son todos los estudiantes de educación abierta de Guanacaste en el 2016. Esta es una buena respuesta porque nosotros estamos diciendo quiénes son, de dónde son y cuándo. Entonces tengan mucho cuidado en eso. Quiénes, de dónde y cuándo. Entonces,
Lo que nosotros vamos a escoger como unidad, recuerden que la unidad sería singular. Cada uno de los estudiantes sería la unidad estadística. Por eso la respuesta es la opción D. Cada estudiante de Guanacaste matriculado en el programa de educación abierta y se pudo ampliar en el 2016. Población plural, unidad, singular. Por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo, dice que la Dirección Regional de Educación de Cartago realizará un análisis de la infraestructura de las bibliotecas de las instituciones pertenecientes a su cargo y escoge el circuito 02. Realizará un inventario de la cantidad de libros que existen por cada asignatura y el nivel académico de la persona encargada de cada biblioteca. Entonces, en este caso, la población serían todas las bibliotecas de la regional de Cartago. Pero observemos algo. El estudio no se va a realizar en todos los circuitos. Solo se va a escoger el circuito 02. Para los que no conocen de cómo trabaja el Ministerio de Educación, el ministerio se descentraliza por medio de regionales. Entonces cada regional tiene sus circuitos. Entonces aquí tenemos el circuito 02, esa sería nuestra muestra. Entonces la muestra serían las bibliotecas del circuito 02. ¿Cuál sería la unidad de estudio? La unidad de estudio sería cada biblioteca en este caso, como vamos a trabajar con muestra del circuito 02. No nos hacen aquí la pregunta, pero ¿cuáles son las variables de estudio? Entonces, como variables hay varias. Por ejemplo, nos están hablando de la cantidad de libros. Esa es una variable. Y nos dicen también el nivel académico de la persona que está encargada de la biblioteca. Por ejemplo, si es licenciado, bachiller, máster u otro. Entonces, por lo menos ahí tenemos dos variables para este caso. A la derecha tenemos un recuadro con todas las instituciones pertenecientes al circuito 02. Entonces, a manera de ilustración. Algo importante que nosotros debemos manejar dentro del lenguaje de la estadística es la diferencia que existe entre el parámetro y el estadístico. El parámetro se usa para población. El parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población, mientras que el estadístico también es una medición numérica que describe algunas características pero de la muestra. Entonces tenemos que tener este cuidado, ¿ok? Para que lo manejemos. Cuando nosotros vamos a trabajar con muestras, trabajamos con el muestreo. El muestreo nos dice al menos estas tres características. Nos dice que cuanto más grande sea una muestra, mayor confianza tiene de ser representativa de la población. Eso quiere decir que si tenemos una población y nosotros escogemos una muestra, esa muestra tiene que ser lo suficientemente grande para que represente a la población. Es decir, el objetivo es que cuando usted haga un estudio
sobre algunas variables en la muestra, cuando nosotros demos el resultado de ese estudio, lo podamos generalizar a toda la población, a todas las unidades estadísticas que conforman la población. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos calculando el promedio de calificaciones en alguna asignatura, entonces escogemos la muestra. Por ejemplo, digamos que el promedio de notas, vamos a representarlo así, nos da que fue un 80 en la muestra. Entonces, este 80 que está acá nos tiene que decir que entonces el promedio de toda la población, aunque no lo hayamos medido, tiene que andar cercano a 80. Entonces, esto nos da una fotografía de una porción de la población, pero esa fotografía generaliza lo que está ocurriendo en la población. Eso más adelante lo vamos a ver como una inferencia. Entonces, eso es importante. No podemos escoger entonces un grupo muy pequeño de muestra porque es posible que el resultado que nos dé no esté reflejando lo que pasa en la población. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la población es más homogénea, eso quiere decir que tienen más cosas en común, la muestra puede ser más pequeña. Eso es importante. Pero cuando la población es muy variada, nosotros tenemos que escoger una muestra más grande. El método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Y nosotros, cuando trabajemos con muestreo, tenemos un muestreo que es el predilecto. Ese muestreo se llama aleatorio, o también lo llaman al azar, que más adelante vamos a hablar de él. Este es el que mejor se ajusta a los modelos estadísticos cuantitativos, que también vamos a hablar de eso. Entonces, lo que yo les decía con el muestreo aleatorio es que el muestreo aleatorio lo que trabaja es con unidades que todas tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Por eso se llama al azar. En el libro nos habla de unos números al azar. Eso ya no se usa. Entonces, para escoger miembros de una población, como lo dice el dibujo, este dibujo de aquí, usted, por ejemplo, puede ordenarlos, como lo hice acá, del 1 al 9, sin importar por qué él tiene el 1, por qué él tiene el 2, por qué tiene el 3. Y puede escoger, por ejemplo, en este caso escogí los miembros que son o que están ubicados en los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3, la tabla del 3, 3, 6, 9. Y escogí 3 personas al azar. Y entonces aquí no hay ningún problema de sesgo que usted está escogiendo. Por ejemplo, a esta persona que usted quiere escogerla o que quiere escoger a esta persona. Entonces, al definir una regla, usted no sabe quién está en cada posición. Yo, por ejemplo, establecí que quiero los que están en los múltiplos de 3. O pude establecer los que son pares. Puede escoger entonces los que son pares, el 2, el 4, el 6 y el 8. Es decir, aquí no hay ninguna interferencia por parte de la persona que está haciendo la investigación. Ahora, también el muestreo puede ser intencional. El intencional ocurre cuando una persona experta hace la escogencia de las personas. Entonces, por ejemplo, si hay una persona
que está haciendo un estudio de la población adulta mayor. Entonces, si se viene a las 9 personas que tienen el ejemplo, escogería tal vez a la persona 1. No sé si la 4 es una persona adulta mayor, parece. Entonces, hay un criterio experto, ¿de acuerdo? Entonces, ese criterio experto obedece a algo que necesariamente no va a afectar los resultados. No se está escogiendo a ciertas personas solo por beneficio de la investigación, sino es a un juicio de que favorezca y que tenga validez el resultado que se espera que ellos van a dar en la encuesta o censo. Más bien sería encuesta, ¿verdad? Porque censo es en población. Y por conveniencia es porque no le quedó de otra, hablándolo así. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos por conveniencia, puede ser que usted tenga planeado aplicarle una encuesta a los séptimos, a los octavos, a los novenos, a los décimos y a los undécimos. Y el día que usted asiste a la institución, resulta que los décimos no fueron a clases y no fueron los undécimos, solo te quedaron los séptimos, octavos y novenos. Entonces, por conveniencia, usted tuvo que escogerlos a ellos, porque eran los únicos que estaban de acuerdo. Entonces, todo eso tiene que justificarse en la metodología del trabajo, de cómo lo realizó, pero también es un método de muestreo. En otros textos se habla también del muestreo por conveniencia, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados. Entonces pueden leerlos también para que tengan más conocimiento. Pero los que trabajan el libro son solamente estos tres de acá. Ahora, ¿cómo se selecciona el tamaño de la muestra? ¿Cuántas personas, cuántos libros, o cuántas escuelas, o cuántas bibliotecas, o cuántos pupitres, no sé, dependiendo de quién sea la población, tenemos que utilizar para el tamaño de la muestra? Bueno, esto no se debe a un cálculo que no obedezca a nada. Nosotros vamos a tener dos fórmulas que no son objeto de estudio en este capítulo, sino que se verán más adelante. Lo que quiero es que sepan que el tamaño de la muestra estaba bien definido para cuando la población es finita, es decir, conocemos bien el tamaño de la población, o cuando la población es finita, vamos a tener otra fórmula. Entonces, el tamaño de la muestra, cuando usted quiera hacer un cuestionario, y si lo quiere hacer con validez estadística, deberá utilizar alguna de estas dos fórmulas dependiendo de cómo es su población. Eso más adelante se verá. Entonces, cuando nosotros tenemos ya seleccionados los miembros de la muestra, o si ya escogieron trabajar con población, vamos a escoger qué queremos estudiar. Y eso serían las variables y atributos. Las variables estadísticas se dividen en dos, en cuantitativas y cualitativas. Y algo importante es que cuando usted le pidan clasificar una variable, usted tiene que darlo con el nombre, que sería cuantitativa o cualitativa, y con su apellido, es decir, si es discreta, continua, o si es nominal u ordinal. Entonces, por ejemplo, si usted en una tarea o un quiz le dicen clasifique una variable y usted dice solamente cuantitativa, no tendrá los puntos de la pregunta porque tiene que clasificarlo en cuantitativa discreta o continua. Algo importante es que nuestro libro de texto no hace la clasificación de las cualitativas en nominales u ordinales, solamente las deja en cualitativas, pero las cuantitativas sí debes ponerle si es discreta o continua. En este caso, las variables cualitativas
O también el libro habla de atributo. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Son aquellas que expresan cualidades, de ahí el nombre cualitativa, que viene de cualidad. Es decir, no tenemos como respuesta números, sino únicamente cualidades. Entonces, por ejemplo, las cualitativas nominales nos hablan de aquellas que por su naturaleza no admiten un orden. Entonces, por ejemplo, en sexo, que sus respuestas son masculino y femenino. En la carrera de estudio, alguien te puede decir economía, contabilidad, administración, y ellas no se pueden ordenar. No hay ninguna forma de ordenarlas. Usted lo puede ordenar, por ejemplo, en orden alfabético, pero es porque usted lo escogió. Simplemente para que sepan eso. Ellas no obedecen a ningún ordenamiento. En cambio, las ordinales sí se pueden ordenar, valga la redundancia, por eso se llaman así. Son aquellas evaluaciones subjetivas que se pueden ordenar o jerarquizar. Entonces, por ejemplo, si te dicen primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, sería una cualitativa ordinal. ¿De acuerdo? No son números, sino son posiciones. Entonces, esas serían las ordinales. Ahora, si hablamos de las cuantitativas, su génesis está en la cantidad, de ahí su nombre. Entonces las cuantitativas pueden ser cuantitativa discreta o cuantitativa continua. La cuantitativa discreta resulta cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, por ejemplo, en la discreta tenemos el número de hijos, que usted los puede contar. Número de computadoras, también usted lo puede contar. Vamos a hablar de la continua. La continua es aquella que tiene infinita cantidad de resultados. Ahí sí usted no los puede contar todos, porque aunque usted crea que los contó todos, puede salir alguno que no contó. Por eso se dice que es continua. Y tenemos la estatura en centímetros, el sueldo, todas esas son continuas. Y aquí quiero hacer una nota. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de salario, el salario sería una variable cuantitativa continua, porque el salario puede tener decimales, puedes esperar resultados muy altos, otros bajos, ¿de acuerdo? Hay salarios que se diferencian de otro en un colón, en medio colón, por eso es continua. Entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la edad? La edad sería una variable cuantitativa continua, porque la edad pueden dártela en años, meses, días. Entonces una persona puede ser mayor que otra en un día, mediodía, en unas horas, en unos minutos, por eso puede ser continua. Y aquí va la nota. Si te dicen que la edad está redondeada, en años, entonces ya nuestra variable ya se podría contar. Eso quiere decir que la variable sería cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque ya puedes contar las edades, 10, 11, 12, 13, etc. Es decir, entre 12 y 13 no va a salir ninguna edad porque está redondeada.
Pero si estábamos trabajando en continua, sí podría salir alguien entre 12 y 13. Alguien que tenga 12 años, 4 meses y 5 días, por ejemplo. Entonces, esto es importante. Cuando una variable se redondea, vamos a trabajarla como cuantitativa discreta. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio nos da 17 variables y quiero clasificarlas. 1. El peso de los estudiantes. El peso de los estudiantes sería una variable cuantitativa continua, porque es en kilogramos, pero además puede decir, por ejemplo, 60,38 kilogramos. Entonces ahí entran decimales, ¿de acuerdo? El estado civil. El estado civil sería cualitativa, ¿verdad? Porque sus resultados es soltero, viudo, casado, divorciado, unión libre. 3. Ingresos familiares. Hablamos de dinero. Cuantitativa continua. 4. Número de hijos. Esa sería discreta. 5. Edad de los estudiantes. No dice nada de redondeado, sería continua. 6. El nombre de las asignaturas. Nombre no es un número, entonces sería cualitativa. 7. La duración de las carreras. Eso es interesante porque si nosotros nos podría entrar una duda aquí, ¿verdad? Si es en años, redondeado en años, podríamos ponerlo como discreta, porque sería 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Si es en meses, también podríamos ponerlo como discreta. Yo me inclinaría a que una duración de la carrera está predeterminada, por ejemplo, y es un número entero, ¿verdad? Las carreras duran, qué sé yo, no sé, 3 años, 3 años y medio, 4 años, 4 años y medio, 5 años. No vas a encontrarte una carrera que dure 5,75 años. Entonces son números que usted puede contar. Por eso yo la clasifico como discreta. 8. Categorías profesionales. Eso sería cualitativa. El estado de ánimo se mide con cualidades. El tipo de evaluación. Por ejemplo, si es sumativo, si es diagnóstico, si es formativo, ¿verdad? Eso iría aquí. Número de habitantes. Vamos a ver. El número de habitantes, pues no nos está hablando de un redondeo, ¿de acuerdo? Y generalmente, pues pueden haber dudas. Es un número grande, pero al fin y al cabo es contable. Yo puedo contar cuántas personas viven y esa es la definición de cuantitativa discreta, que las pueda contar. Entonces yo diría que es discreta. No importa que sea grande, pero podemos contar el número de habitantes. El consumo de electricidad, ese es continuo, ¿verdad? Kilowatts, te puede dar en decimales, entonces esa es continua. La temperatura, no dice que sea redondeado, entonces continua. Especies botánicas, ¿cuáles son? Entonces sería cualitativa. La calidad del servicio recibido, cualitativa. Calificaciones de un curso. Bueno, interesante esta, porque es que depende cómo sea la calificación. Digamos, si es redondeado, sería discreta, ¿sí? Si las calificaciones son sin redondear,
sería continua. Pero si las calificaciones, por ejemplo, es por competencias, que es excelente, muy bueno o bueno, sería cualitativa. Entonces, debería especificarse bien cómo son las calificaciones, ¿de acuerdo? Por eso le voy a poner un asterisco y no lo voy a clasificar acá. Y la 17, edad en años, está diciendo que lo redondeemos. Por eso es cuantitativa discreta. Otro ejercicio más. Clasifiquemos estos 5 enunciados en variables. Por ejemplo, el rendimiento académico en grupo de estudiantes, te dice que si es bajo, medio, alto, ya te dan la respuesta, serían cualidades. Entonces este sería variable cualitativa. La edad en años cumplidos, estamos redondeando, sería una variable cuantitativa discreta. Tenemos que ponerle el apellido discreta. El salario bruto de los docentes, o sea, el salario siempre va a venir sin redondear. Entonces sería variable cuantitativa continua. La clase social de los estudiantes de una escuela, ¿verdad? Clase alta, media, baja, no sé, pobreza extrema, por ejemplo. Todas son atributos o cualidades. Entonces sería cualitativa. La cantidad de integrantes por familia. Esos los podemos contar. Entonces sería cuantitativa discreta. Ahora, en la estadística se clasifican dos grandes ramas. La descriptiva. La descriptiva lo que hace es simplemente recolectar, organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Entonces, la descriptiva lo que hace es que toma todos los datos de una población y lo que hace es explicar cómo es esa población. Te dice las características y queda ahí. Ahí queda la descriptiva. Podemos hacer análisis de esta información, pero ahí queda. La inferencial es una estadística que lleva más trabajo porque, por ejemplo, escoges una población. De esa población establecemos una muestra. Entonces, escogemos esa muestra y esa muestra nosotros la analizamos. Entonces sacamos los resultados de la muestra. Pero dice que la estadística inferencial efectúa estimaciones, hipótesis y predicciones. Entonces, con base en lo que usted sacó de la muestra, esta sería la población, usted tiene que predecir cómo es toda la población o qué está pasando a partir de los datos de una muestra. Vean qué delicado. Entonces, por ejemplo, si usted escogió 10 personas y analizó algo de esas 10 personas, esas 10 personas tienen que ser un reflejo de todas las demás, de toda la población. Porque entonces usted tiene que hacer estimaciones, sacar hipótesis y predicciones. Entonces la estadística inferencial es muy delicada porque tienes que tener una buena muestra y saber cómo generalizar los resultados que conseguiste acá para toda la población. De hecho, en las universidades, cuando estudian administración de empresas, cuando estudian ingenierías, los currículos tienen dos materias que son de estadística. En un primer curso se ve todo lo que es estadística descriptiva y en un segundo curso se ve todo lo que es la estadística inferencial. Nosotros vamos a ver un poquito de ambos en este curso. Empezaremos por la descriptiva y concluimos con la inferencial. Otro ejercicio.
Dice, considere esta información, comprende las técnicas e instrumentos que se emplean cuando únicamente se desea describir y analizar un conjunto de datos sin pretender ninguna generalización. Lo que acabamos de hablar de la estadística descriptiva, que la estadística descriptiva toma los datos de una población, una muestra, analiza los resultados, los entrega y ahí quedó todo. No generaliza, no hace pruebas de hipótesis y no estima nada. ¿De acuerdo? En este caso nos piden una variable cuantitativa discreta para el caso que habíamos analizado de Guanacaste. Entonces, la cuantitativa discreta, en este caso, nos lo dice la información. Sería la edad y es en años cumplidos, porque está redondeado. Al decir en años cumplidos, estamos redondeando, ¿de acuerdo? Y si ustedes analizan las respuestas posibles, residencia no, residencia sería una cualitativa, porque es por ejemplo en qué cantón vive. Nivel socioeconómico no, esa sería cualitativa. La edad ya vimos que sí, porque está redondeada en años. Tal vez aquí faltó poner redondeada en años. Y el sexo no, porque es masculino o femenino. ¿De acuerdo? Una pregunta más para terminar el capítulo 1. Nos piden una variable de atributo. Entonces lo vimos que cuando nos dicen atributo, estamos hablando de cualitativa. Entonces, la cualitativa en este caso sería sexo, porque sus respuestas es masculino o femenino. La edad nos van a dar números. Esta sería cuantitativa. La cantidad de hijos se mide en números, cuantitativa. Y toda distancia se mide con números, ¿verdad? Porque son kilómetros. Entonces es un número. Para que tengamos presente estos resultados.